La luz roja de la cámara parpadeaba en lo alto del estudio, indicando que estaban en vivo. La audiencia, una mezcla de jóvenes comprometidos y espectadores curiosos, murmuraba expectante. En el centro del escenario, Madison Steele lucía su sonrisa afilada, con la confianza estampada en cada movimiento calculado. Sus ojos brillaban con la satisfacción de quien sabía que tenía el control absoluto de la narrativa. Era otra noche común en The Unfiltered Truth, otra oportunidad para hacer historia, exponiendo a los dinosaurios de la cultura tradicional. Al otro lado de la mesa, sentado con una postura relajada y sin rastro de nerviosismo, estaba Clint Eastwood. Con 94 años, parecía fuera de lugar en aquel ambiente moderno, rodeado de pantallas, luces vibrantes y una audiencia entrenada para reaccionar en el momento preciso. Pero su sola presencia era suficiente para hacer que todo el estudio pareciera más pequeño. Madison comenzó con un tono casual, como si simplemente tuviera curiosidad. Clint, a lo largo de los años, has construido esa imagen de un hombre duro, independiente, alguien que no se rinde ante nadie, pero no pude evitar notar algo. Se inclinó hacia adelante, señalando el cuello del actor. La cámara hizo un primer plano, obedeciendo el guión que ella había trazado en su mente. Ese collar de cruz. Interesante, ¿no crees? No encaja exactamente con tu reputación de tipo duro. ¿Qué significa para ti? La audiencia se rió. Algunos murmuraron entre sí, anticipando lo que parecía ser el inicio de otra desconstrucción de una figura conservadora. Pero Eastwood no reaccionó. No se rió ni mostró disgusto. Solo observó a Madison, como si analizara algo más allá de sus palabras. El silencio que siguió fue breve, pero denso. Por un instante, Madison se preguntó si él no había escuchado la pregunta. Pero entonces, Clint movió la mano lentamente, tocando la pequeña cruz plateada como quien revive un recuerdo lejano. Sus ojos no delataban ninguna emoción obvia, ni incomodidad ni irritación, solo una calma impenetrable. Levantó ligeramente la cabeza, mirando a Madison con una expresión que hizo que el aire pareciera más pesado. «Significa exactamente eso, querida», respondió, con una voz grave y tranquila que cortaba la tensión en el estudio. La presentadora mantuvo la sonrisa, pero su confianza sufrió un leve tropiezo. Esa no era la reacción esperada. Normalmente, sus invitados intentaban justificarse, explicarse o dar rodeos para evitar una trampa mayor. Pero Clint no ofreció nada más que la verdad más directa posible. Madison cruzó las piernas, inclinándose hacia adelante como una depredadora que percibe el olor de la sangre. Interesante. ¿Quieres decir que esa cruz representa algo más grande que tú? ¿Alguna creencia que, tal vez, contradiga la figura del duro que siempre has encarnado en el cine? La audiencia volvió a reír, animada por el tono provocador de la presentadora. Pero Clint permaneció inmóvil. Su única reacción fue levantar ligeramente una ceja, como si evaluara la pregunta de una manera que nadie más allí podía. Si eso es lo que crees, entonces tal vez estés haciendo la pregunta equivocada, dijo, con una serenidad que resonó más fuerte que cualquier argumentación elaborada. La risa del público se fue apagando poco a poco, como si algo estuviera fuera del guión. Madison parpadeó rápidamente, procesando la respuesta. No era común que alguien escapara tan fácilmente de las trampas que ella construía con precisión. Entonces intentó un nuevo ángulo. Bien, reformulemos. ¿Qué significa exactamente esa cruz para ti, personalmente? ¿La usas por tradición? ¿Por superstición? ¿O es un símbolo de algo en lo que realmente crees? Esta vez mantuvo un tono neutro, dándole espacio para caer en su propia telaraña. Era una técnica eficaz, dejar que el entrevistado hablara lo suficiente como para tropezar solo. Pero Clint no tropezó. Respiró hondo, sin prisa, y deslizó los dedos sobre el pequeño colgante.
Pertenecía a mi padre, dijo, y por primera vez su voz llevaba un peso distinto, un tono que la cámara no lograba captar, pero que todos allí sintieron. Me lo dio cuando era joven, y lo he llevado desde entonces. No para demostrarle nada a nadie, ni para hacer una declaración, solo para recordarme quién soy. El silencio que siguió fue denso, incómodo para algunos. La confianza de Madison vaciló por un breve segundo, imperceptible para la mayoría, pero clara para quien, en prestar atención, se dio cuenta de que, sin querer, Clint Eastwood había cambiado por completo la dinámica del juego. Madison intentó mantener el control de la situación, pero se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no podía tratar aquel collar como un mero símbolo anticuado de un hombre pasado de moda, no después de la manera en que Clint lo había mencionado. Aún así, se rehusaba a perder el hilo de la narrativa que había planeado. Con una sonrisa calculada, cruzó los brazos e inclinó la cabeza, como quien intenta descifrar un enigma. Entonces, ¿es solo un recuerdo? ¿Nada más? Su voz sonaba casual, pero por dentro sabía que debía encontrar la forma de retomar el dominio de la conversación. Clint soltó un leve suspiro, como si supiera exactamente lo que ella intentaba hacer. Miró a la audiencia, luego a la cámara y por fin de regreso a Madison. Si necesitas preguntar eso, entonces tal vez nunca hayas llevado algo que realmente significara algo. Su tono no era agresivo ni condescendiente, solo una afirmación simple, directa, como si constatara un hecho. Y ese hecho golpeó a Madison como una ráfaga de aire frío. Por primera vez esa noche no supo qué responder de inmediato. El silencio en el estudio se prolongó más de lo que a Madison le hubiera gustado. Su mente trabajaba rápido, buscando una respuesta que recuperara la ventaja. Pero algo la inquietaba. No era solo la respuesta de Clint, era la forma en que él la ofrecía, sin esfuerzo, sin intentos de probar un punto. Era como si él simplemente compartiera un pedazo de su vida sin preocuparse de cómo sería interpretado. Y esa seguridad, esa ausencia de necesidad de validación, la desarmaba más que cualquier argumento afilado. Aclaró la garganta y forzó una sonrisa, intentando disipar la tensión. «Bueno, supongo que todos cargamos algo, de una manera u otra», dijo, intentando convertir aquello en un comentario genérico. Pero la audiencia ya no reaccionaba de la misma forma. Antes estaban con ella, riendo y esperando la caída del invitado. Ahora había algo diferente en el ambiente, una atención genuina, un interés silencioso que ya no se dirigía a ella. Clint Eastwood no solo respondía preguntas, él estaba, sin esfuerzo, devolviendo el espejo al público. Madison se dio cuenta de que debía actuar rápido antes de perder por completo el control de la entrevista. Se enderezó en la silla, adoptando un tono más provocador. «Clint, construiste tu carrera interpretando personajes fuertes, independientes, que no necesitan a nadie para decirles qué hacer. Pero esa cruz no representa justamente lo opuesto, dependencia, sumisión a algo más grande que tú». La audiencia volvió a murmurar, sintiendo que Madison intentaba recuperar terreno. El viejo juego de la desconstrucción estaba en marcha nuevamente. Clint permaneció inmóvil, sin prisa por responder. Giró ligeramente la cruz entre los dedos, mirándola por un instante antes de levantar la vista hacia Madison. «Depende de lo que consideres debilidad», respondió sin elevar la voz. «Si creer en algo más grande que yo significa ser débil, entonces tal vez la verdadera debilidad sea no creer en nada». El impacto fue inmediato. La expresión de Madison se contrajo casi imperceptiblemente, pero quienes prestaban atención lo notaron. Por primera vez en la entrevista, la provocación suya no solo falló, sino que rebotó sobre ella misma. La audiencia, que antes reía y animaba a Madison, ahora guardaba silencio. No un silencio incómodo,
sino uno de esos momentos raros en los que la gente realmente presta atención. Madison sintió el peso de ese cambio. Era sutil, pero imposible de ignorar. Intentó mantener la postura, pero algo en su interior empezaba a tambalear. Clint Eastwood no solo respondía a sus preguntas, sino que las redirigía hacia algo más profundo, algo que ella no esperaba tener que enfrentar. Ella cruzó los brazos, inclinándose hacia adelante como si intentara retomar el control de la narrativa. Entonces, ¿estás diciendo que sin fe, sin algo en lo que creer, las personas son débiles? Su voz aún llevaba ese tono seguro, pero se notaba una leve excitación. Clint esbozó una pequeña sonrisa, casi imperceptible. Estoy diciendo que, tarde o temprano, todos tendrán que responder esa pregunta por sí mismos, dijo, con una voz firme, pero sin intención de convencer o adoctrinar. Y fue justamente eso lo que hizo su respuesta tan devastadora. Madison sintió un malestar crecer dentro de ella, pero no podía dejarlo ver. Era una profesional, acostumbrada a controlar entrevistas y moldear narrativas a su favor. Pero, de alguna manera, Clint no estaba jugando ese juego. No intentaba justificarse, ni ofrecía respuestas elaboradas, ni siquiera parecía preocupado por la dirección que tomaba la conversación. Esa tranquilidad la desconcertaba más que cualquier argumento. La audiencia también lo parecía sentir. Algunos espectadores intercambiaron miradas, percibiendo que algo en aquella conversación era distinto. Madison forzó una risa breve, intentando disipar la tensión. Parece que estás muy seguro de eso, Clint. Pero el mundo ha cambiado, ¿sabes? Hoy en día, la gente cuestiona todo, deconstruye viejas ideas. ¿Realmente crees que esas creencias aún tienen cabida en este nuevo mundo? Lanzó la pregunta como una trampa final, esperando que él intentara defender su visión de forma que ella pudiera deconstruirlo. Pero Clint no mordió la carnada. Clint inclinó levemente la cabeza como si reflexionara sobre la pregunta, pero su respuesta llegó sin vacilación. El mundo siempre cambia. La gente siempre cuestiona. Eso no es novedad. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara antes de continuar. Pero hay cosas que no cambian. La verdad no cambia. El carácter no cambia. Puedes llamarlo viejo, anticuado, pero al final todos tienen que decidir en qué creen. Y si no te posicionas por algo, acabarás cayendo por cualquier cosa. Fue en ese momento cuando la audiencia comprendió lo que había sucedido. Madison, quien siempre había tenido el control absoluto de sus entrevistas, ahora estaba a la defensiva. Su expresión se endureció por un instante, pero rápidamente trató de disimularlo. «Eso parece un cliché, Clint», respondió riendo de manera ensayada. «Vivimos en tiempos distintos, ¿no crees? La gente ya no quiere verdades absolutas, quiere la libertad de descubrir por sí misma». Fue su último intento de retomar el control, pero su voz ya no tenía el mismo impacto. El silencio del público indicaba que ya no estaban de su lado. Estaban escuchando a Clint. Clint esbozó una leve sonrisa. Una sonrisa que no era de burla ni de superioridad, sino la de alguien que ya había visto aquello antes, muchas y muchas veces. Respiró hondo, sin prisa, e inclinó un poco su cuerpo hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. ¿Sabes? He oído a mucha gente hablar sobre la libertad, sobre no querer verdades absolutas, pero al final del día, cuando las cosas se ponen difíciles, todos buscan algo a lo que aferrarse. Su voz era calmada, sin prisa, como si compartiera un pensamiento con un viejo amigo, pero aquello golpeó hondo. Madison abrió la boca para responder, pero la cerró de inmediato. Por primera vez, no tenía una réplica inmediata. No es que no tuviera nada que decir, sino que, en el fondo, sabía que Clint tenía razón. Ya no había más narrativa que controlar. Ya no había un guión que seguir. Solo quedaba esa pregunta, silenciosa, flotando en el aire. ¿En qué creía realmente?
La pregunta que nunca se había hecho a sí misma ahora se enfrentaba a ella como un espejo, reflejando algo que no estaba dispuesta a ver. El silencio se prolongó más de lo debido. Madison, siempre tan rápida, siempre tan afilada, ahora miraba a Clint sin saber cómo continuar. Por primera vez, ella no estaba en control. Se dio cuenta de que su corazón latía con fuerza, no por ira o frustración, sino por algo más profundo, algo que no quería admitir. Era como si, de repente, todas las certezas que había construido a lo largo de los años se desmoronaran justo allí, en vivo, ante millones de espectadores. La audiencia, que antes era cómplice de su juego, ahora esperaba, pero ya no por ella. Esperaban ver qué diría a continuación Clint, y él, con la paciencia de alguien que ha vivido casi un siglo, simplemente la observó por un instante antes de inclinar la cabeza y preguntar, sin ironía ni agresividad, solo con una simple interrogante que resonaría mucho más allá de esa entrevista. «Dime, querida, ¿en qué crees?». Fue como un golpe invisible. Madison parpadeó varias veces, intentando procesar la pregunta. Su instinto le decía que debía responder rápido, replicar, transformar aquello en otro intercambio de dardos. Pero nada surgía. ¿En qué creía? Nunca había tenido que responder esa pregunta antes. Siempre supo en qué estaba en contra del conservadurismo, en contra de los viejos valores, en contra de cualquier cosa que representara el pasado. ¿Pero a favor de qué? La cámara captó cada segundo de su vacilación, el público también. El silencio en el estudio se volvió insoportable, no solo para ella, sino para todos los que miraban. Era como si, de repente, Madison estuviera expuesta de una manera que nunca lo había estado antes, no por los argumentos de Clint, ni por una humillación pública, sino por el vacío que ahora se hacía evidente. Abrió la boca, pero el peso de la pregunta era demasiado grande. Por primera vez, la presentadora, que siempre tenía una respuesta para todo, se encontró sin ninguna. Clint no presionó, solo observó, como quien ya había visto esa escena antes. Sabía que no necesitaba decir nada más. El silencio ya hablaba por sí mismo. La entrevista, que se suponía sería otra victoria para Madison, se transformó en un momento que ella jamás podría borrar. No hubo un enfrentamiento acalorado, ni gritos, ni un instante de destrucción para volverse viral. Solo una verdad, simple, puesta ante ella, y la incómoda constatación de que no tenía respuesta. En los días siguientes, el clip explotó en Internet, pero no de la forma que Madison esperaba. El público no veía en ello una derrota de Clint Eastwood, veían la exposición de algo mucho mayor. No se trataba de política ni de ideologías, era cuestión de convicción, de saber quién eres y en qué crees. Cuando un reportero le preguntó a Clint qué pensaba de la repercusión, él solo se encogió de hombros, metió las manos en los bolsillos y respondió con una sola palabra, tan firme y definitiva como todo lo que ya había dicho. No P. Madison evitó las redes sociales durante días. Cada vez que cogía el celular, veía fragmentos de la entrevista, análisis, discusiones. Lo que la molestaba no era la reacción del público, sino la forma en que aquellas palabras de Clint seguían resonando en su interior. ¿En qué crees? La pregunta se repetía en su mente como un latido constante, imposible de ignorar. Por primera vez en años, se encontró sin argumentos, sin una identidad construida en base a aquello en contra de lo que combatía. Solo quedaba el vacío que nunca se había detenido a enfrentar. En su próximo programa, sentada frente a las cámaras, Madison sintió el peso de aquello. El público la veía diferente ahora, tal vez porque en el fondo todos sabían que ese momento la había cambiado, aunque ella no lo admitiera. Respiró hondo antes de comenzar y por un instante sintió el impulso de seguir como siempre, de continuar el mismo juego. Pero entonces
Recordó los ojos de Clint, tan calmados y seguros, y supo que nunca volvería a ser exactamente la misma persona.